referente a lo que, cómo se aplica este tipo de las responsabilidades en los informes de auditoría. O sea, el informe de auditoría tiene que mencionar el tipo de responsabilidad y además tiene que mencionar la guía de cómo se va a resolver. Por ejemplo, la responsabilidad administrativa en el sector público se va a dar por contravenciones al Estatuto del Funcionario Público, al sistema de administración de personal o al reglamento interno de personal que tenga la entidad. Ahora, el sector público no solo está compuesto por instituciones públicas, también por empresas públicas, que estas empresas están personal bajo lo que es la Ley General del Trabajo. Por ejemplo, las empresas como BOA, ENDE, ENTEL, Yacimientos, son entidades, empresas públicas, pero están con la Ley General del Trabajo. Entonces, aquí es algo medio complicado hacer esto, porque la Contraloría, que es una institución pública, puede ingresar a Yacimientos, puede ingresar a BOA y puede sacar responsabilidades, pero lo hace como si fuera el sector privado. En cambio, en el sector público, como es, digamos, la universidad, la alcaldía, la gobernación, en el caso de la universidad sí también es diferente porque los funcionarios están con la Ley General del Trabajo, pero no por ello deja de ser una entidad pública. Entonces, ¿cómo se conoce una entidad pública? Porque he visto unas cosas. He visto algunas situaciones hasta fuera de lugar. Por ejemplo, en una maestría, en una tesis de maestría, estaban haciendo la valoración del patrimonio de CEMAPA con fines de emitir acciones. La ley dice que CEMAPA es una entidad de derecho público, sí, una empresa municipal, pero con patrimonio propio. ¿Qué significa el patrimonio propio? Que esa empresa, su capital social es de CEMAPA, no es de nadie más, es de CEMAPA. Lo mismo es de BOA, por ejemplo, digo, sí, de BOA. En BOA tiene un patrimonio propio, entonces no tiene participación de acciones, nada. Pero eso no implica de que no se pueda definir, en el caso de una responsabilidad administrativa, a qué sector se va a hacer este proceso. Puede ser una entidad del sector público, pero se la evalúa como si fuera privada, pero igual le cae la responsabilidad. Solo que la vamos a aplicar como si fuera el sector privado. En el sector privado hacemos por contravenciones a la Ley General del Trabajo y también al reglamento interno. Este documento es básico del reglamento interno, ya tanto en el sector público como en el sector privado, porque este documento es el que rige la relación obrero-patronal. En la anterior clase vimos los tipos de sectores públicos y vimos a partir de qué nivel jerárquico son empleados de casera, son empleados que están siendo afectados por estos elementos de la responsabilidad, tanto en el sector público como en el sector privado. La responsabilidad administrativa es del quinto nivel para abajo. Ahora, ¿se le puede sacar al primer nivel? También sí, ¿ya? Pero como hemos visto también en el primer tema, cuando se trata de un proceso a un alto dignatario de Estado, quien hace es el Congreso o la Asamblea Legislativa. En el caso de la alcaldía, lo mismo. O sea, si se trata de sacar una responsabilidad administrativa contra el alcalde, quien procesa es el Consejo. ¿Ya? Ahora bien, la responsabilidad civil. En el sector público se llama procedimiento o procesamiento coactivo fiscal. ¿Ya? ¿Qué significa coactivo fiscal? De que por medio va a haber un documento que intime el pago de una deuda. ¿Ya? Ese documento puede ser un pliego de cargo, puede ser la vista de cargo, puede ser un dictamen de responsabilidades, puede ser cualquier documento que emane del sector público. Pero también pueden haber procesos civiles ordinarios, ¿ya? Donde sea difícil determinar el daño económico.
Cuando hay un proceso coactivo fiscal, y esto está en el resumen, en el concepto que hemos visto de estas responsabilidades, es que hay un documento que se emite, que puede ser un pliego de cargo. En este pliego de cargo se menciona el nombre del responsable, la disposición vulnerada y también el monto que debe pagar. El cambio muy diferente en el sector privado. En el sector privado el procesamiento civil también puede ser ordinario o puede ser ejecutivo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en un proceso ejecutivo en el sector privado? De una persona que saca un crédito de un banco y no ha pagado. Entonces, el banco lo que va a hacer es simplemente pedir la autorización al juez, ¿ya? Para que ejecute la hipoteca que está a su nombre, ¿ya? Entonces, el juez lo único que va a hacer, sí, dé curso y encárguese usted de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿quién va a hacer el proceso? Es el banco. En cambio, en el sector público, ¿quién va a hacer el proceso? Es el juez. El juez va a librar un pliego de cargo, ¿ya? Muy diferente. Ahora, el ordinario es cuando no se puede considerar uno de esos tres requisitos básicos del coactivo fiscal, por ejemplo, que son el nombre, la disposición vulnerada y el tema del daño económico. Pues a veces es difícil cuantificar un daño económico, ¿no? Entonces, cuando es difícil cuantificar, se hace un civil ordinario. En cambio, el penal en el sector público se hace por delitos que está en el Código Penal, en la sección de delitos por la función pública, ya que solo le cae a los funcionarios públicos. Y además está la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y la ley del año 2021, que fortalece la lucha contra la corrupción, la 1690. Entonces son exclusivas del sector público, ya no puede compararse con delitos del sector privado. Para el sector privado se aplican todos los demás delitos de carácter económico que están en el Código Penal. Pues, ¿qué pasa? Hay delitos que se cometen en el sector público por su carácter, de que manejan recursos o fondos públicos. Por ejemplo, el dejar de hacer algo, cuando uno recibe una coima que se llama cohecho, eso en el sector privado no hay, ¿no? Porque en el sector privado nadie va a recibir coima para que su empresa que haga algo, deje de hacer algo. Entonces, en el sector privado no hay eso. La ejecutiva, que se da solo en el sector público, se da por una gestión negligente. Ahora, ¿cómo determinamos que una gestión ha sido negligente? ¿Ya? Es mediante un informe de auditoría operativa. Pero ese informe de auditoría operativa, ¿ya? Tiene que hacer toda una gestión económica. Y es difícil hacer un informe de auditoría operativa a una gestión económica. En el sector privado, la responsabilidad ejecutiva no existe, ¿ya? Porque no hay ese nexo que vamos a ver. Porque, ¿qué pasa? En Coca-Cola, el gerente puede ser el hijo del dueño. Y si no le gusta al dueño, que lo que su hijo está haciendo, lo despide y pare de contar. No hay que hacer todo un proceso. Entonces, vamos a ver un resumen de estas 4 responsabilidades, que son las que hay en Bolivia. Estos 4 tipos de responsabilidades. Y cuando hemos visto los conceptos de esas 4 responsabilidades, hemos visto que cada una tiene sus propios procedimientos, cada una tiene su propia característica, y cada una tiene su propia legislación, es decir, su propia normativa, ¿no? Se maneja de manera independiente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la característica, por ejemplo, de la responsabilidad administrativa? La responsabilidad administrativa es estrictamente disciplinaria. ¿Ya? Sirve como instrumento para reconducir la labor de los servidores públicos y de los empleados del sector privado. Entonces, esto es de carácter interno, es simplemente que tiene que ver con el trabajador y su relación con su empleador. ¿Ya? Nada más, esa responsabilidad se procesa de carácter interno. Ahora, hemos visto unos puntos, unos principios, unos beneficios que tiene el trabajador, es justamente para eso. A partir del año 2006 existe inamovilidad funcionaria. Es decir, que para retirar a un empleado hay que hacerle necesariamente un proceso administrativo. Si no se le hace un proceso administrativo, la empresa corre el riesgo de que le haga un proceso judicial, y hemos visto cuáles son las
los privilegios que tiene el empleado. Por lo tanto, es importante saber ahora que para despedir a una persona, les hablo del sector público, del sector privado, de nivel para abajo, hay que cumplir con todos los requisitos. Aún el Estado, ¿ya?, para resolver ciertos temas complicados, como ha sido, por ejemplo, el caso de SAPSA o de Asana, para resolver esos temas de conflictos, han tenido que, por reestructuración administrativa, cesar Asana y crear otra empresa. Cesar SAPSA y crear otra empresa. ¿Para qué? Para cambiarlos al personal del régimen de la Ley General del Trabajo al Estatuto del Funcionario Público. Es decir, en castigo a estos trabajadores, lo que se les ha hecho es hacerles perder sus beneficios sociales. Pero a través de una reestructuración administrativa. Porque si no, tendría que hacer proceso administrativo a cada uno de ellos. La civil es estrictamente de orden patrimonial y separadora de daños económicos causados. Este tema de que la responsabilidad civil es simplemente de orden patrimonial se da a partir del año 95. Antes del año 95, la Contraloría estaba dentro de su instancia estos procesos coactivos fiscales. Ya dependían de la Contraloría. Pues la Contraloría hacía un informe de responsabilidad administrativa, la Contraloría procesaba, juzgaba y determinaba las sanciones. Lo mismo con la responsabilidad civil, la responsabilidad penal. La Contraloría sancionaba, es decir, encontraban que se había perdido bienes y hacía un informe de auditoría especial con responsabilidad penal y la Contraloría metía a la cárcel a la gente. Y a partir del año 95 se crean los juzgados coactivos fiscales y la Contraloría baja o cede la competencia que tenía coactiva fiscal a otras instancias. Y a partir de ese año, nadie entra a la cárcel por deudas. ¿Ya? A veces la gente da algunos malos ejemplos, dice, por deudas, por asignaciones familiares, sí se entra a la cárcel. No se entra a la cárcel por plata. Se entra a la cárcel por incumplir una resolución judicial. ¿Ya? El juez, por decir en el tema de familia, determina que debe pagarse la asistencia familiar y si la persona no paga, se le hace un proceso por incumplimiento de resoluciones judiciales. Lo mismo ocurre en el tema laboral. Cuando un juez determina que se le debe pagar a un trabajador un cierto monto o un cierto beneficio, y si esta entidad incumple, ¿sí?, por incumplir resoluciones judiciales, será su proceso penal. ¿Ya? Pero por un tema civil nadie entra a la cárcel. Es decir, si una persona saca un crédito de un banco, no puede pagar, ¿no?, le van a quedar a sus bienes, es patrimonial, por eso le van a quedar a su patrimonio. Su primer patrimonio es su salario, después el dinero, los bancos, las casas, los autos. ¿Ya? Entonces, eso es el tema civil. El tema penal es estrictamente sancionatorio y separadora de daños causados. Pues, ¿qué pasa? Ahora, por ejemplo, hay un conflicto que ha salido a la luz, si bien se trata de un delito ordinario, o de familia, perdón, de violencia, de un policía que ha salido de la cárcel con medidas sustitutivas. Y la gente dice, pero esto es sancionatorio, se solamente a la cárcel para sancionarlo. No, y el juez dice, pero ahora llegó a una conciliación con su víctima. No, pero esto esto es sancionar, no es conciliar. Entonces, la gente anda observando porque es verdad, el tema penal es sancionatorio. Solo en los casos de que no se pueden resolver es conciliatorio. Pero cuando sí se puede resolver es sancionatorio. La ejecutiva fortalece la capacidad gerencial y promueve la transparencia, pero solo en el sector público. ¿Ya? La transparencia se da en el sector público, el sector privado no es transparente, aquí en China, en cualquier parte. Y no se olviden que la patente de Coca-Cola, su composición, no informan a nadie, simplemente pagan un monto de dinero adicional y no informan a nadie. Aquí también las fábricas, todo eso, nadie informa nada de lo que hace. El único que debe ser transparente es el sector público. Origen. Se da cuando la acción u omisión, la administrativa, se da cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo o las normas que regulan la actividad.
Entonces, aquí estamos hablando que el ordenamiento jurídico administrativo, hemos dicho que es el cuerpo de leyes, disposiciones legales, es la normativa general, etc. En cambio, las que regulan la conducta funcionaria es el reglamento interno de personal, es la Ley General del Trabajo, lo que hemos visto en el Estatuto de Funcionario Público, etc. La civil se da cuando la acción u omisión del servidor público, empleado o persona particular o jurídica causen daño económico, valor. Entonces, ¿qué pasa si hablamos de una persona jurídica? ¿Ya? Cuando hablamos de este régimen de responsabilidades, estamos hablando de todo el aparato del sector público. Esto puede ser un informe, una fiscalización de impuestos, que han encontrado que una empresa no está pagando el impuesto. Entonces, aquí le van a caer es a la empresa, por eso dice a la persona particular o jurídica, que causen daño económico, valor de dinero. Entonces, ¿se puede cuantificar un impuesto omitido? Sí, por eso se puede evaluar. Entonces, por eso se da cuando existe daño económico, valor de dinero. La penal se da cuando la acción u omisión del servidor público, empleado o personas particulares y o jurídicas se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal u otras leyes especiales. Creo que en la anterior clase les daba el ejemplo de que cuando hay un delito, este delito tiene que ser imputable a alguien. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que alguien lo ha causado. ¿Ya? Ahora, a veces las circunstancias hacen ver cosas diferentes. Por ejemplo, vimos de una joven que manejando su bicicleta en la Beijing se metió delante de las ruedas de un camión. Entonces, la gente dice, es injusto que ese chofer esté detenido, que el camión esté detenido. Sí, pero es que hay un delito de por medio, hay una muerte en un accidente de tránsito. Entonces, hay que investigar. Por eso se da esa situación, ¿no? Que hay que tipificar. Entonces, hay una persona muerta y hay que tipificar qué delito se ha hecho. Entonces, eso se da y en materia económica exactamente lo mismo, ¿no? Por eso a veces dura mucho tiempo tratar de resolver si se puede tipificar o no se puede tipificar. La ejecutiva se da cuando la autoridad o ejecutivo no cumple sus funciones o su gestión es deficiente o negligente. Esto se identifica solo con un informe de auditoría operativa. Ahora, estas responsabilidades, ¿a quiénes les llegan? Por ejemplo, la responsabilidad administrativa es aplicable a los empleados públicos, a los ex empleados públicos y también a los empleados del sector privado. ¿Por qué no a los ex empleados del sector privado? A los ex empleados del sector privado se les hace, del sector público, con fines de registro. ¿Ya? Hemos visto que uno de los impedimentos para ser funcionario de carrera es que uno tenga sentencia, o resolución ejecutoriada en materia de responsabilidad administrativa con sanción de destitución. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el sector privado? En el sector privado no interesa, ¿ya? No interesa a un exfuncionario, porque la máxima sanción es la destitución. Ya no hay más. Entonces, un ex empleado no se lo puede sancionar porque ya está fuera. Pero en caso de empleado público sí, se puede dejar constancia. Uh, se puede dejar constancia de que ha sido un mal empleado para que no pueda conseguir trabajo en otra parte. ¿Ya? Porque exigen ese certificado de solvencia de la Contraloría. En la civil, ¿quiénes son sujetos responsables? A les caen a los ex empleados públicos, actuales empleados públicos, empleados del sector privado, ex empleados del sector privado, personas particulares y también personas jurídicas. Entonces, a veces, por un mal conocimiento, se hacen procesos que no corresponden. Por ejemplo, las personas jurídicas, les daba el caso de
Coca-Cola, si Coca-Cola no paga impuestos, ¿a quién le hacen el proceso? Es a la Coca-Cola, es a la empresa. ¿Ya? Ahora, la Coca-Cola puede tener un representante legal que ni siquiera es dueño, ni siquiera es accionista. Y él es el que se va a encargar de defender a la Coca-Cola. Pero los dueños están protegidos. Ahora, la penal se les puede dar a las personas, a los servidores públicos, ex servidores públicos, empleados, ex empleados, a personas particulares y personas jurídicas en algunos casos, solo en algunos delitos de corrupción. ¿Ya? La ejecutiva se aplica a la máxima autoridad ejecutiva o a los miembros de los cuerpos colegiados, puede ser de un directorio, de un consejo, de una asamblea legislativa, a los consejeros, ¿ya? Porque hay una diferencia entre concejales con C y consejeros con S. ¿Ya? Entonces, ahí hay una diferencia. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con este tipo de responsabilidad? Solo es aplicable al primer nivel. ¿Ya? Primer nivel o lo que llaman el gobierno corporativo. Si es alcaldía, el consejo y el alcalde. Si es la gobernación, la asamblea y el gobernador. Si es la universidad, el consejo y el rector. Si es el gobierno, el presidente y el presidente y la asamblea. Esas son las máximas. Ahora, ¿cuáles son las sanciones que se aplican? Las sanciones que se aplican son multas hasta el 20% del salario, suspensión hasta 30 días del trabajo y la destitución. Esas son las máximas sanciones que se pueden dar. ¿Ya? Ahora, existen otro tipo de sanciones administrativas, pero para un informe de auditoría tienen que ser importantes y estas son las tres más importantes. La civil, su sanción es simplemente el resarcimiento del daño económico. Si es en materia tributaria, la expresión es en UFBs. Si es un informe de la Contraloría General del Estado, sus informes están valuados en dólares. Y si es del Estado como tal, está en boliviano. Ya está expresado en moneda nacional. En cambio, la penal, sus sanciones están establecidas en el Código Penal. Y tenemos un Código Penal que es bastante antiguo y simplemente menciona tres tipos de sanciones, lo que es reclusión, que aquí se puede dar medidas alternativas como ser reclusión domiciliaria, como ser no alejarse de la ciudad, o la prisión, que es entrar a la cárcel por algún tiempo. Y la multa que lastimosamente en Bolivia nunca ha podido reglamentarse. ¿Ya? Nunca ha habido una caja de reparación. Por lo tanto, cuando tiene que haber un proceso penal, hay estas dos situaciones, la reclusión o la prisión. Entonces, ¿quién decide esto? Vamos a ver, en primera instancia es un juez. Pero ¿qué pasa si se trata de empresas o personas jurídicas? Aquí hay dos tipos de sanciones, la inhabilitación de la empresa o la pérdida de personalidad. Pero simplemente en algunos tipos penales, casos de corrupción, no es en todo, solamente hay algunos casos. Y la ejecutiva tiene dos tipos de sanciones, suspensión y destitución. No hay más. ¿Ya? Ahora bien, estas sanciones que estamos viendo son en el general de la situación, ¿no? Porque hemos visto que hay sectores económicos que tienen su propia normativa. Por ejemplo, eso vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el caso del magisterio o de los fiscales. ¿Por qué se pide que cuando se le va a procesar a un fiscal que denuncie? Porque al fiscal solo se lo puede suspender hasta 300, hasta un año, ¿ya? Pero con goce de haber. Igual es el sector educación, ¿ya? Que se los puede suspender, pero con goce de haber. No se los puede suspender sin goce de haber.
No se los puede destituir, ¿ya? Se los tiene que cambiar, se les tiene que dar un procedimiento. O sea, cada sector tiene su propia normativa. Ahora, una cosa es cómo se hace esto. Por ejemplo, la Contraloría ha hecho un informe de auditoría y le vamos a dar los casos reales, ¿ya? Uno, por ejemplo, en el caso de Juan Pérez Villa, cuando era alcalde, y determina responsabilidad administrativa por no implementar las recomendaciones de los informes de auditoría. Entonces, ese informe dice la Contraloría que hay indicios de responsabilidad administrativa. Entonces, ¿quién va a determinar la sanción? Es una autoridad competente. La autoridad competente en la alcaldía es el abogado sumariante, pero el abogado sumariante es nombrado por el alcalde. Y a cada mes de enero, el alcalde elige entre todos los abogados que hay en la institución el de su confianza. No importa al área que corresponda. Y este abogado va a ser el abogado sumariante, pero va a ser del 5º nivel para abajo. Entonces, el primer nivel, que es el alcalde, si incurre en responsabilidad administrativa, como es el caso que se da este informe de la Contraloría, quien determina su sanción es el Consejo. ¿Y el Consejo qué determina esa vez? Se resuelve, dice, multa hasta el 1% de su salario, correspondiente al mes de marzo, descontables en 5 meses. Eso porque el alcalde estaba de acuerdo con su consejo. Pero ¿qué ha pasado con leyes en la última etapa? La Contraloría sacó responsabilidad administrativa por contratos, el tema de seguros, ¿ya? Y determina responsabilidad administrativa. Pero el Consejo, que es el que va a determinar la sanción, determina la suspensión por 60 días. Y cuando el alcalde iba a volver, aparece otro informe de la Contraloría y dice también hay indicios de responsabilidad administrativa. El Consejo, por reincidente, le da 90 días de suspensión. ¿Me entiende? Pero si se tratara de un empleado de 5º nivel para abajo, quien resuelve es el abogado sumariano. Ahora, ¿qué pasa en caso de que exista una responsabilidad administrativa de un funcionario de 2º, 3er y 4º nivel? Hemos dicho que estas son de libre nombramiento. Entonces el alcalde determina, dice, si se va y lo destituye. No va a ser ningún problema porque no está alcanzado por la protección ni de la Ley General del Trabajo ni del Estatuto del Funcionario Público, porque es de libre nombramiento. Entonces, este tema administrativo solo tiene que ver con el tema interno, con el tema laboral. ¿Y qué pasa en el sector privado? En el sector privado, igual, cada año debe elegirse una comisión mixta. Del primer nivel hasta el 4º nivel, elige 2 delegados mediante una votación directa. Y del 5º nivel para abajo, eligen otros 2 delegados, ¿no? Aquí va a haber 4 miembros de la comisión. Y entre estos 4 miembros, se elige un presidente. Y nuevamente se completa mediante una votación directa. No es que se haga campaña, ¿no? Simplemente sale una disposición, ¿no? Donde habla de recursos humanos. Dice el día de mañana, mediante intranet, puede ser una red interna, se elegirá a 2 compañeros para que sean miembros de la comisión mixta. Entonces, los funcionarios de estos niveles deben votar, ¿no?, por la persona de su predilección y los funcionarios de este nivel deben votar por las personas de su predilección. Los 2 más votados forman la comisión mixta de cada área, tanto patronal como laboral. Ya les dije, la parte patronal se constituye del 1er al 4º nivel y la parte laboral del 5º para abajo. Ahora, ¿qué pasa en materia civil? ¿Quién determina la sanción? Un juez en materia civil. Entonces el juez simplemente dice, sí, me ha demostrado el banco, si es sector privado, que no le ha pagado a este señor. Por lo tanto, sí, hay responsabilidad civil. Yo le autorizo que vaya y se mate sus bienes. Pero usted hágalo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el banco? Tiene que iniciar las acciones en derechos reales, todas esas instancias, proceder a las publicaciones de remate, todo eso. Pero ¿quién lo hace? El banco. ¿Qué pasa en materia
coactivo fiscal. El juez coactivo fiscal, cuando un informe de la Contraloría dice que esta persona debe, entonces la Contraloría dice si el juez, como es prueba preconstituida, una vez presentados los descargos, todo eso, el juez va a emitir un pliego de cargo. Y el juez va a pedir que se remate las cosas, si no se cumple. ¿Ya? Entonces, una cosa diferente es en el sector privado, que el banco hace sus cosas, o el particular hace sus cosas, y en el sector público el juez hace por cuenta del denunciante. ¿Ya? En materia penal, hay dos instancias. Hay una etapa preliminar donde se va a iniciar el proceso de investigación de un tema. Y para ver este tema de que no haya obstaculización de la justicia o peligros de fuga, el juez cautelar determina las medidas precautorias, que puede dar una de estas dos decasivas, reclusión o prisión. Ese es el juez cautelar. En cambio, el juez de sentencia es el que va a emitir su resolución al final del juicio, ya dando la pena que corresponde a cada delito, pena máxima, pena mínima, pena intermedia, pero es el juez el que va a determinar esa situación. Y en la responsabilidad ejecutiva, quien determina es el contralor. El contralor determina si va a ser suspensión o destitución. Pues aquí no hay otra instancia que determine la sanción. La Contraloría hace el informe, la Contraloría resuelve y el Contralor determina si se va a destituir o se va a suspender a la persona o al Ejecutivo. Pero como les dije, este es un caso muy, muy, muy complejo. Entonces, esto hace, como ven, que las 4 responsabilidades tienen sus propias características. La administrativa es disciplinaria, es de orden laboral. La civil es tema dinero. La civil es su exclusivo tema dinero. La penal es tema delito. ¿Ya? Y la ejecutiva es tema gestión pública. Solo gestión pública. Entonces, acá, si nos ponemos un ejemplo en materia de personal, por ejemplo, ¿qué pasa si en una entidad ¿ya? No existe reglamento interno? ¿Ya? No existe un documento que determine que se debe controlar al personal. Sin embargo, hay una función en un manual donde dice que el jefe de personal debe controlar que el personal ingrese en hora. Pues se va a hacer el informe, se va a hacer seguimiento y encontramos que sí hay una contravención al ordenamiento o al jurídico administrativo y además a las normas que regulan la conducta funcional. Hay el manual de funciones que dice que alguien debe controlar, pero nadie controla. Pero aquí no podemos cuantificar un daño económico. ¿No? No han firmado, no han, pero han llegado tarde, pero nadie dice lo contrario, nadie dice que hay una sanción. Por lo tanto, la responsabilidad que se puede sacar es administrativa contra los que han incumplido su manual de funciones. Pero no contra la persona, por ejemplo, como los trabajadores llegan a la hora que les da la gana, pues si no tienen una norma, aquí no hay responsabilidad para el trabajador. Pero sí va a haber responsabilidad administrativa para el que debería controlarte. Pero ¿qué pasa si en el reglamento interno se establece un régimen de sanciones por llegar tarde? Se dice 30 minutos, descuento un día de haber, 60 minutos, 2 días de haber. Pues ya está escrito. Entonces ya podemos cuantificar un daño económico, aunque lo esté cometiendo un trabajador que es administrativo, que es la parte administrativa, pero ya podemos cuantificar el daño, es decir, cuánto debe por llegar tarde. Entonces, eso ya es responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque se le va a cobrar. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer? Resarcir el daño económico, devolver. Si ha llegado tarde, devuelve su salario. En cambio, la penal, en un tema de recursos humanos, veamos algo que se dio también aquí en Cochabamba. Resulta que dentro de los conflictos que ya tenía el alcalde Leyes,
encuentran que nombró a su intendente municipal, a Clarita, como intendente sin que cumpla los requisitos. Entonces, cuando vienen los conflictos ya con el consejo, alguien del consejo lo denuncia y dice que ha hecho un nombramiento ilegal. Entonces él agarra y revisa los requisitos y dice, eso es un tema de recursos humanos. Recursos, ¿no? Y que cuando dice, no, usted lo ha contratado. Recursos humanos hace todo el procedimiento para contratar. Usted ha contratado. Entonces, lo que él agarra y dice, pero bueno, si ha incumplido la norma, la vamos a destituir, la vamos a cambiar. Pero ¿qué viene el consejo? Y dice, no, señor, usted ya cometió el delito. Y ahorita tiene un juicio por eso. Nombramiento legal. ¿Qué se está haciendo en este tema? Buscando sanción. ¿Ya? No se está pidiendo que se devuelva la plata de salarios, no se está pidiendo que las resoluciones de este intendente sean ilegal, nada, simplemente leyes se ha equivocado y nombraron a una persona que no consiguió ni el requisito. Por lo tanto, tiene un juicio de ese tipo. Ya, por más de que quiera retractarse y decir ya no la contrato, ya cometió el delito. Lo que se tiene que hacer ahora es sancionar al que cometió el delito. ¿Ya? Y en el tema de la ejecutiva, la verdad es muy complejo, es difícil saber cuándo es gestión negligente, cuándo es gestión deficiente, etc. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? No, Liz, está claro. Ok. Con el otro grupo nos hemos puesto de acuerdo con el examen, el primer parcial. Hemos quedado para el 27. ¿Están de acuerdo? Miércoles. Sí, dicen, está bien. Sí, Liz, está bien. Okay. Sí, Liz, está bien. Licenciado. Está bien, Este Liz. tema, este tema lo vamos a terminar, yo creo, no este tema, sino este es largo este tema, sino este cuadrito, y hasta ahí va a ser el examen. ¿Ya? De responsabilidad. Está bien, Liz. Ok, si no hay preguntas, quedamos aquí. Licenciado, en nuestro horario, examen, ¿verdad? En el horario de clase, sí. 5 minutos después, 20 minutos es el examen. Buenas noches, Lice. ¿Puede repetir cuándo es el examen, por favor? El 27 de abril, el próximo miércoles. Gracias, licenciado. Ya, lo voy a anotar en el Moodle. Ya. Cuídense hasta el miércoles. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Liz. El miércoles, Liz. El miércoles. Hasta luego.